Mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 45 en adelante. Mateo 24, versículo 45 en adelante. Y cuando lo tenga me puede indicar con un amén que ya encontró ahí ese pasaje. Y quiero que me dé su atención un momento. Solo mantenga su Biblia abierta ahí. No pudiera comenzar, hermanos, sin darle gracias a Dios por lo que Dios hizo el día de ayer. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer? Amén. Un buen número de iglesia, un buen número de hermanos pudimos salir allí a las calles y quisimos ser la iglesia, hermanos. Y la iglesia no es solo estar aquí dentro de estas cuatro paredes. Creemos que tenemos un llamado a un púlpito más grande que este, y ese púlpito son las calles. Así es de que quisiera, hermanos, que como iglesia pudiéramos tener esto ya en mente. El día de ayer fue el comienzo de algo que vamos a estar practicando como iglesia con la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que queremos estar practicando? Pues predicar la palabra, llevar el evangelio de Cristo. ¿Sabe que me gozaba porque veía a hermanos orando por personas? Mientras que íbamos caminando por la calle, escuchaba a otros hermanos que decían: ¿me permite compartir algo con usted rápidamente? Vimos a otros que estaban entregando la torta. Vimos a personas que se estaban comiendo su torta. Vimos a gente que estaba leyendo el tríptico. Vimos personas que estaban haciendo la oración de fe. Y la iglesia se hizo presente ahí en el centro de la ciudad, hermanos. Queremos cambios. La iglesia tiene el poder para provocar cambios con la ayuda de Cristo. Queremos que haya una ciudad diferente. Cristo la puede transformar, y el instrumento de esa transformación somos usted, soy yo, pero unidos en armonía con la espada de Dios, hermanos, atravesando el corazón, hermano, que necesita una cirugía de parte de Dios. Entonces yo quiero que me saludas a tu vecino ahí y dile: tú eres un agente de cambio. Dígamele, tú eres un agente de cambio. Tuve el privilegio de poder compartir la palabra con un varón que estaba en una silla de ruedas, su nombre Francisco, y quedamos de estar orando por él. Pero Francisco tenía un optimismo, aunque estaba en silla de ruedas, aunque decía que le hacen diálisis, está cada vez en el hospital más y más por la enfermedad que tiene, pero tenía una sonrisa en su rostro. Y encontrar a personas así, hermano, es algo raro. ¿Por qué? Porque la persona cuando está enferma se deprime. Pero este era un varón que está luchando y dice: en donde me atienden ya van más de 80 que se han muerto. Dice: yo creo que Dios todavía no me quiere allá arriba. Dice: porque a lo mejor Dios tiene un propósito para mí. Fíjese lo que estaba hablando él. Entonces le dije: definitivamente Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo pude aprovechar un poco la situación en la que él estaba en esa silla de ruedas, en una situación difícil, inválido. Así estábamos nosotros. Le dije: estábamos inválidos por el pecado, estábamos separados de Dios, y ahí comenzó todo. Pero Dios nos ama. ¿Y qué más, hermanos? Empieza la manita, ¿verdad?, a predicar el tríptico que se nos dio, hasta que le invitamos a recibir a Cristo, y dijo: yo quiero recibir a Cristo. Así es de que ahí tenemos su número de celular, tenemos su domicilio y tenemos todo para poder darle seguimiento. Dios se puede mover, hermanos, cuando la iglesia se dispone. Dios quiere moverse, pero la iglesia necesitamos disponernos. Así es de que a quienes no fueron el día de ayer, déjeme decirle: usted se está perdiendo de ser iglesia. Yo sé que había cosas tal vez importantes que hacer. Pues bueno, hay que organizarnos para hacer también estas cosas importantes que son para el reino de los cielos. Salúdeme a su vecino una vez más y dígale: en la siguiente ahí te quiero ver. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45 en adelante.
¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué dice el 46? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy queremos, con la ayuda de Dios, comenzar una serie, hermanos, una serie de mayordomía, y el tema de este día es responsables ante Dios. Mayordomía, y el tema de este día es responsables ante Dios. Mayordomía, hermanos, no tiene solamente que ver con dinero, para que en su mente no vaya a estar pensando ahí, ¿verdad? Ya es este el tema que vamos a hablar. Pero ¿qué viene a su mente cuando escucha o usted lee la palabra mayordomía? Mantenga esa pregunta allí en su mente, en su corazón, para que usted mismo pueda darle un significado aparte del que ya tiene esta palabra mayordomía. Me di la tarea de buscar la palabra responsabilidad porque tiene que ver con la mayordomía. El día de ayer se llevó a cabo un evento que se había programado y se llevó a cabo, gracias a Dios, porque hubo responsabilidad. Y quiero que escuche lo que es responsabilidad, porque tal vez escuchamos la palabra, pero no nos hemos metido a quebrarla un poquito, desglosarla. Y responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones, ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. Lo repito una vez más: responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones, ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o responsable de algo. Responsable de alguien o responsable de algo. Mayordomía, hermanos, tiene que ver, hermanos, con estar a cargo de algo. Y nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que la mayordomía, hermanos, es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Administración de una casa. Eso es lo que significa mayordomía. Y esta palabra, hermanos, tiene su raíz del tiempo de la esclavitud, cuando un amo o un señor ponía a un esclavo o a uno de sus siervos, lo ponía al frente de su casa y le dejaba esta responsabilidad de poder atender todo lo que tuviera que ver con la casa, tanto los esclavos que había allí como las cosas materiales, propiedades, tierras, animales, todo. De ahí es de que viene, hermanos, esta responsabilidad que se le da a un siervo o a un esclavo en aquel entonces, para que tuviera responsabilidad, tuviera cuidado de aquello que se le había confiado. Quiero que me vaya siguiendo, porque esto, hermanos, es muy importante para nosotros como creyentes. La mayordomía va de la mano con nosotros como hijos de Dios. Es más, es hasta una grande bendición, hermanos, saber que en la palabra de Dios vemos cómo se nos han confiado muchas cosas como hijos de Dios, y que necesitamos prestar atención para poder crecer, hermanos, en este tema, porque es un tema que en algunas veces lo tenemos en desventaja, porque no hemos nosotros realizado, no hemos profundizado en este tema, y a veces en nuestra vida, en lo que se nos ha confiado,
no somos responsables, y creo que el pueblo de Dios, por encima de todo, hermano, tenemos que ser un pueblo responsable. Salúdeme a su vecino y dígale: esa palabra es para ti y para mí también. La mayordomía, hermanos, tiene que ver con el uso, el control y la administración cuidadosa de las posesiones que se nos han sido confiadas. Uso, control y administración. Uso, control y administración. Mientras que yo trato de enseñar esto, hermano, quisiera que usted pensara: ¿qué es lo que se le ha confiado a usted? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿De qué es usted administrador al momento? Y si hemos sido responsables hasta este día. Me di la tarea, hermanos, también de buscar mayordomo, porque el mayordomo simplemente es un administrador. Diga conmigo: administrador. Dígalo más fuerte: administrador. Eso es lo que somos en realidad, hermanos. Desde el momento en el que nosotros llegamos a esta tierra, empezamos a crecer, madurar, en el que empezamos a tener buen uso de nuestras facultades. Cuando nosotros, hermano, empezamos a obtener o adquirir responsabilidades, de ahí en adelante se entiende que somos solo administradores de todo lo que nosotros tengamos, hermanos, hagamos uso, tengamos control o seamos los que estamos al frente de algo. Solo somos administradores. Entonces quiero preguntar en este día: ¿de qué somos dueños? ¿De qué somos dueños? Quiero preguntar bien una vez más, métalo ahí en su mente: ¿de qué somos dueños? De nada. De nada somos dueños. Solo somos ¿qué? Administradores. Y ser un mayordomo o un administrador es una cosa muy buena y es algo importante, hermanos. Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Proverbios, en el capítulo 27. Proverbios 27, 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Fíjese bien, aquí está implicando a alguien que está al frente de algo, que cuida algo. Proverbios 27, 18 dice: quien cuida la higuera, ¿qué dice? Quien cuida. Significa que si está cuidando, significa que esa persona es responsable, ¿verdad que sí? Responsable de esa higuera. Quien cuida la higuera comerá su fruto. ¿Y qué más sigue allí diciendo el texto? Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces deducimos, hermano, que como administradores es una honra, hermanos, que se nos ha dado. Es algo honorable que nosotros seamos administradores de las cosas que Dios nos ha confiado. Y de ahí, hermanos, tiene que partir nuestra mente hacia adelante. Podemos, como enseñábamos en el Instituto Bíblico, en una clase el día viernes, podemos regular nuestros pensamientos al ver un texto como este. De que si yo estoy al frente de las posesiones del Señor y hago buen uso, buen cuidado de ellas, es algo honorable para mí. Entonces, esto, hermanos, me tiene que poner en una plataforma donde todo lo que yo use, todo lo que yo controle, de todo lo que yo sea un administrador, tengo que hacerlo, hermanos, con respeto, porque lo hago para Dios, porque todo es de Dios. ¿Sí está la iglesia aquí conmigo? Me va siguiendo hasta ahorita. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, en la Biblia vemos que hay este tema de la mayordomía. Está muy, muy fuerte este tema de la mayordomía. Hay muchas cosas palpables ahí. Esto nos involucra a nosotros, involucra a Dios, porque tenemos, hermano, una responsabilidad delante de Dios. Involucra todo lo que yo he hecho con mi vida pasada, con las cosas que yo he tenido en las manos. Involucra
todo lo que voy a hacer en un futuro, lo que Dios irá poniendo a mi cargo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto bajo su cargo? ¿De qué usted es un administrador? Y si estoy siendo completamente responsable en todo lo que se me ha delegado. Y en la Biblia, hermanos, encontramos a muchas personas que pudieron ser administradores. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. No sé si escucha bien, hermanos, el sonido de aquel lado. ¿Sí? Bien. Génesis 2, 15. Ya lo tenemos. Muy bien, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Y qué dice? Y lo puso. ¿En dónde lo puso? ¿Para qué lo puso en el jardín del Edén? Y más cosas, ¿verdad?, que se le delegaron una vez que fue puesto en el jardín del Edén. ¿Qué le enseña un texto como este, hermanos? Que Dios nos mira ya de antemano con un honor, ¿verdad? Nos confía. O sea que eso a mí me enseña que si yo vengo, hermanos, del corazón de Dios, yo soy creación, pero también soy un hijo de Dios. Y yo veo cómo Dios puede poner a alguien al frente de algo, es porque Dios le va a confiar, hermanos, ciertas cosas de las cuales el hombre es capaz de hacerlo. Y por tal razón, hermano, también deducimos nosotros que ahora nosotros, siendo, hermanos, hijos de Dios, Dios ha puesto cosas en nuestras manos porque hay la capacidad para ser responsables en cuidarlas de la manera que a Dios le agrada. Que yo pueda pues hacer buen uso, que pueda controlarlas y que pueda administrarlas. Como hijos de Dios, hermanos, a veces no hacemos buen uso de lo que se nos ha puesto en las manos. No tenemos muchas veces el control de las cosas y mucho menos somos buenos administradores. Y todo esto, hermanos, porque en realidad no es porque Dios no nos dé esa facultad o no nos haya dado ese potencial, sino porque nosotros no indagamos en realidad quién somos delante de Dios. ¿De qué manera yo puedo prepararme para ser un mejor administrador? Y tal vez pudiéramos poner 1001 barreras. Es que yo no tuve estudio, yo no tuve escuela, yo no tuve una enseñanza. Pero en la misma Biblia, hermanos, que todos tenemos acceso a una Biblia, nos enseñan las cualidades de un administrador. Nos enseña qué cosas hacían, hermano, estos hombres y mujeres, de los cuales nosotros podemos aprender sin que vayamos a una universidad. Podemos meternos al libro de Dios, que nos puede enseñar cómo yo puedo ser un buen administrador, cómo puedo hacer un buen uso de las cosas que Dios ha puesto en mis manos. Quiero volver a preguntar: ¿qué ha puesto Dios en sus manos? Y si hemos sido responsables en ellas. Génesis 39, vaya conmigo a Génesis 39, versículo 4 en adelante. ¿Quién no ha escuchado esta historia, hermanos, de José? ¿Quién no ha leído este precioso relato de la vida de José? Génesis 39, versículo 4 en adelante dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo ¿qué? ¿Qué le hizo? ¿Y qué es un mayordomo? Un administrador. Le hizo un administrador ¿de qué? De su casa. ¿Y qué entregó? En su poder todo. Ve, hermano, qué bendición. Qué bendición ser un José diligente, responsable, lleno de la presencia de Dios, en el cual se le puede delegar todo. Diga conmigo: todo. ¿Por qué a veces no se nos delegan cosas a nosotros, hermanos? ¿Por qué a veces ya no somos llamados para algo más grande? Porque lo poco que tenemos no le damos buen uso, no lo controlamos, no somos buenos administradores. Y por eso una enseñanza sobre la mayordomía, hermanos, es crucial para nosotros como hijos de Dios. Porque Dios, hermano, nos ha enviado a que nosotros seamos luz allá afuera.
Y un buen mayordomo es luz allá afuera. Un buen administrador es luz allá afuera, porque la gente va a ver, hermano, todo lo que este hombre o esta mujer hace con lo que tiene en sus manos. Y la sabiduría de Dios está sobre él o sobre ella para saber cómo administrar todo lo que tenga. Desde lo espiritual hasta lo material, desde una cosa hasta personas, hermano. Dios nos ha dado capacidad para eso y mucho más. Despiértame a tu vecino y dile: tú puedes ser un buen administrador. Dice el versículo 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Me impacta mucho esto, hermano, porque este José empezó a hacer luz en donde quiera que iba. Y cómo se empezó a notar que esta persona, ¿verdad?, era alguien sobre el cual estaba el favor de Dios, simplemente con algo que usted y yo podemos hacer o comenzar a practicar. José era responsable. ¿Cuántos somos responsables? Tengo un examen aquí para ver si somos responsables. No tengo examen. Porque son cosas, son palabras fuertes, hermano. Responsabilidad es una palabra de adultos. Responsabilidad es una palabra que es para gente adulta. No podemos esperar que un niño sea responsable. Todavía no razona bien, está creciendo, su pensamiento está madurando. Pero una persona responsable, hermano, va a ser necesitada, llamada, pedida, buscada en todas partes. Todos van a querer echar mano de esa persona porque es alguien responsable, es alguien que sabe darle uso a todo, es alguien que no se adueña de las cosas, pero tiene el control de ellas, porque el control es para darle gusto al verdadero dueño, que es nuestro Dios. Administra todo de tal manera que Dios prospera todo lo que esa persona tiene. Muchas veces nosotros oramos que Dios nos prospere, hermano, en el tema tan cantado de todo ser humano, el dinero. Y queremos que Dios nos prospere. Y en la ignorancia gente anda haciendo pactos con Dios, que si tú das esto, Dios te da aquello. Deje esas tonterías, hermano. Nosotros sabemos de qué manera Dios puede bendecir. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero enriquece de tal manera, hermanos, que vemos a un José. Dígame, ¿qué pacto hizo José con Dios? ¿Acaso José dijo: te voy a dar esto para que me bendigas? ¿Verdad que no? Dice la Biblia que solamente, en otras palabras, este José era responsable. Lo pusieron a cargo de todo, y desde allí, desde ese momento, la casa del egipcio comenzó a prosperar. ¿Por medio de quién? De José. Pero ¿de dónde venía la riqueza y la prosperidad? De Dios. Pero ¿cómo era este vaso que Dios estaba bendiciendo? Era alguien responsable. Era alguien que no se adueñó de la casa de Potifar, sino que era alguien que hacía buen uso de todo. Todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía, yo creo que José decía: bueno, esto así le agrada al jefe, así le agrada a mi amo, así le agrada a mi Señor. Y nosotros a veces oramos que Dios nos bendiga, cuando en realidad Dios solo está esperando que hagamos buen uso de los 20, 30 pesos que traemos en la bolsa. Porque a veces, hermano, nos pica traer un poquito de dinero en la bolsa. A nomás cae en la bolsa, ya lo queremos sacar e ir a gastarlo. No tenemos nosotros, hermano, una mentalidad para hacer un buen uso. Es más, todavía no tenemos, hermano, el dinero en la bolsa, y ya fuimos a firmar nuestro nombre allí en esos lugares que usted y yo conocemos. Uno de esos es Coppel. Hágame así, porque usted y yo lo hemos visto. En la Marina,
Media alma es de Cristo y la otra es de la Marina. Nuestro hogar, el hogar, hermano, aunque no haya nada, como hemos dicho, aunque solo un clavo haya en la casa, pero que esté bien limpio. Pero no hacemos buen uso de la casa. Hogares, con todo respeto, que parecen basurero, hermano. Paredes que tienen tecata tras tecata, hermano, de años y años, que nunca se le ha dado una limpiada de nada. Y imagine todo eso, hermano. ¿Usted cree que Dios podrá ponernos en una casa más grande? Si no podemos limpiar 4 paredes, ¿cómo queremos orar que Dios nos bendiga con 8 paredes? No sé si la iglesia está aquí o ya se me fue. Amén. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. No sé si le pueden bajar un poquito. Lo escucho muy fuerte yo acá, perdón, hermanos. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 ¿qué? 3 gobernadores, de los cuales ¿quién era uno? Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ¿en qué? ¿Ve, hermano? En ponerlo sobre todo el reino. Aquí, hermano, en este texto, si ponemos atención, vamos a ver, hermano, que ciertos gobernadores tenían que rendir cuentas a otros más arriba. Tenían que rendir cuentas. O sea que la mayordomía se trata de rendir cuentas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí está la iglesia conmigo aquí? Los mayordomos, los administradores tienen que dar cuentas a alguien. Cosa, hermano, que es un problema para muchos de nosotros, el hecho de dar cuentas a alguien. ¿Yo por qué le voy a dar cuentas a alguien? A mí no me gusta que nadie me mande. A mí no me gusta esto, no me gusta el otro. Hermano, una mentalidad así jamás llegará a escalar arriba. Jamás podrá ser una autoridad como Daniel, por decirlo así. Jamás podrá tener gente a su cargo, porque para empezar batalla para sujetarse en donde quiera que lo pongan, en donde sea que le pongan. Ese es un problema que como creyentes necesitamos corregir, porque Dios quiere que el pueblo de Dios, hermano, esté al frente de las cosas. Daniel tenía un espíritu superior. ¿Sabe cuál era ese espíritu superior? El Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Usted y yo tenemos ¿a quién? Dígalo más fuerte, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo en nosotros, el cual nos puede dar sabiduría, el cual nos puede ayudar, nos puede decir de qué manera puedo darle buen uso a esto, de qué manera puedo controlar las cosas que tengo a mi cargo, de qué manera puedo aplicar la mayordomía, tanto en mi vida, en lo físico como en lo espiritual. Que yo pueda ser un buen administrador aún de las personas. Para ser un buen administrador de las personas o alguien que guía, se ocupa, hermano, también pedirle a Dios que nos dé un espíritu noble, que nos dé un espíritu apacible, donde podamos saber cómo entregar las órdenes, cómo dictar instrucciones. No es lo mismo que alguien te diga: hermano, ¿pudieran mover este ventilador para allá? Le agradecería bastante. Hacer un esfuerzo. No es lo mismo pedir de esa manera a decir: muéveme esto rapidito. Ándale, porque para eso estás aquí. No se puede llegar a escalar con actitudes que no son, hermano, compatibles con un buen administrador. Y son cosas que podemos corregir. No me diga que no, porque las podemos corregir. Es cuestión de que en nuestra oración le digamos: Señor, enséñame, muéstrame las áreas que necesito cambiar.
Y no podemos esperar que Dios va a venir como con una varita mágica y va a hacernos así y ya el carácter va a cambiar. No, nuestro carácter, hermano, lo vamos a analizar en el momento, en el escenario, cuando nosotros estamos pidiendo algo. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Cuando yo vaya delante de Dios y le diga: Señor, mire, ¿cuándo hemos orado de esta manera? Pregúntese, ¿cuándo hemos orado? Señor, ¿estoy administrando bien todo lo que me has dado? ¿Cuándo usted ha orado de esa manera? La oración típica, ¿cuál es? Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, no tengo para esto, no tengo para el otro. Y Dios dice: pero ¿y dónde está el control de lo que te he dado? ¿Dónde está la administración de lo que he puesto en tus manos? ¿Dónde está? En algún momento nosotros vamos a dar cuentas, porque quiero que recordemos algo. Solo somos ¿qué? No somos dueños de nada. Entonces, este Daniel, hermano, por eso estaba entre los más grandes, porque se le encargó algo tan poderoso: estar al frente de un reino, al igual que José, el soñador. ¿Cómo sería, hermanos, que nuestros gobernantes en este tiempo fueran hombres con el corazón de Dios, buenos administradores de todos los recursos que les llegan? ¿Cómo sería, hermano, nuestra ciudad? Si está la iglesia aquí, ya se me fue. Los veo muy serios, hermano. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Amén. Creo que se suplirían muchas necesidades. Creo que habría mucha gente satisfecha. Creo, hermano, que el corazón dejaría de estar con un enojo hacia nuestro gobierno, porque hay mucha gente enojada con el gobierno. Pero también, hermano, nosotros jugamos una parte importante. A nosotros se nos han confiado cosas que son importantes, y yo quiero que solo veamos algunas. Vaya conmigo al primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Quienes empecemos a aplicar todo esto, hermano, créame, no dudo que Dios comience a prosperarnos definitivamente, porque vamos a experimentar un nivel más arriba, hermanos, si queremos ser buenos mayordomos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice ahí: cada uno ¿qué? Según el ¿qué? ¿Qué? Que ha recibido. ¿Usted cree que Dios nos ha dado algún don? ¿Usted tiene algún talento? ¿Tiene alguna aptitud? ¿Verdad que sí? ¿Qué hemos recibido? Y si lo recibimos, ¿de dónde vino? Entonces, por eso es que yo no me puedo jactar, hermano, de que si yo canto precioso, si yo toco hermoso, si yo predico bien, si yo hago algo bien, no me puedo jactar. Solo tengo que hacer buen uso del don que se me ha dado para poderlo administrar y que sea de bendición. Es por eso que nosotros no le aplaudimos a un hombre, ¿verdad que no? Porque el hombre no se puede llevar la gloria que le pertenece a Dios. El hombre hace lo que hace porque de Dios vino lo que tiene. Así de sencillo. Por eso nosotros no nos tenemos que impactar porque alguien sea usado tan grandemente. No. Hay que recibir la palabra, pero hay que impactarnos del Dios que usa a la gente grandemente. De Él sí, porque de Él viene todo. Él es el dueño y a cada uno se nos ha dado un don. Y dice la palabra: ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí se suelta: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Algo más que se nos ha confiado. Y por eso el día de ayer, hermanos, me alegraba en mi corazón
que como iglesia estamos practicando más y más el evangelismo. ¿No le da alegría saber eso, hermanos? Queremos que Dios despierte el evangelista que llevamos ahí por dentro. ¿Por qué? Dice la palabra, sino que fuimos aprobados. Tesalonicenses 2:4, 1 Tesalonicenses 2:4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase, ¿qué? El evangelio. ¿Qué se nos confió? El evangelio. Entonces dígale a su vecino, te han confiado un tesoro grande. Y ahora, hermano, ¿qué hemos hecho con el evangelio? Ahora usted va a comprender mucho de lo que hemos tratado humildemente de enseñar desde este púlpito. Un creyente que nunca le habla a nadie de la palabra de Dios, un creyente que nunca predica el evangelio, no es un buen administrador. No, es que eso es para el pastor o para el líder. No, te enseño, esto es para todos los hijos de Dios. ¿Sí está la iglesia aquí conmigo? Entonces, yo quiero ser un buen administrador del evangelio, ¿usted no? Entonces tengo que prepararme. Dígame cómo me preparo. Lo que nos gusta aquí en Templo Betania: leer la palabra. Y luego viene un líder, fíjese bien, y cada sábado nos pide cuentas ¿de qué? De lo que hemos leído. Y si el líder me dice ¿cuántos capítulos leyó? ¿Qué hacemos a veces? Eso es personal, hermano. Eso es entre Dios y yo. ¿Sabe qué estoy diciendo? No me gusta dar cuentas, porque no se trata de dar un número. Se trata simplemente de entender que hay alguien que se interesa por nuestra vida espiritual, y que si ve que yo no como palabra, debería de preocuparse, porque una persona se muere cuando deja de comer. ¿Sí está la iglesia conmigo? Entonces ahora entendemos por qué motivamos a que hay que leer la palabra, hay que comer, porque en algún momento vamos a ir a las calles allá afuera, y ¿qué vamos a compartir? Lo que se nos ha confiado. ¿Y se nos ha confiado qué? El evangelio de Cristo. Allí, hermano, es donde se debe de romper ya una mentalidad pobre, una mentalidad de que es que yo no sé decir. No, es que tú eres un administrador de Dios y tienes que creerlo. Es que tú eres alguien que Dios puede usar. Tú tienes la capacidad. Si Dios ha creído en la capacidad que tú tienes, entonces, hermano, si nosotros no se nos mete eso a la mente, entonces nosotros somos los que tenemos este problema. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender en este día que la mayordomía va de la mano con lo que nosotros somos, y necesitamos darle un buen uso a todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Segunda de Corintios 5:19, versículo 21, perdón, Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego ahí, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Qué impresionante lo que se nos ha encargado. Entonces, ¿a quién se le ha encargado? A su siervo, a su esclavo. ¿Quién es el dueño? Dios. Nosotros solo somos administradores, y Dios dice: te he encargado la palabra de la reconciliación. Te he dado dones, adminístralos a los demás. Sirve a los demás, en otras palabras. Es por eso, hermano, que un creyente debe de indagar tanto en la palabra como en la oración, que Dios le muestre cuál es su don, que la habilidad que Dios le dio en las manos la pueda administrar a otros. ¿Sí está la iglesia conmigo? Porque de otra manera, hermanos, ¿cómo podremos ser luz allá afuera si no ponemos en práctica, si no usamos lo que tenemos?
Damos un mal testimonio tal vez porque somos malos administradores. Vamos a los hogares o alguien llega a nuestro hogar y de pronto ve que nosotros hemos sido negligentes, irresponsables en cómo aún mantenemos nuestro hogar. Todo eso proyecta lo que hay aquí adentro, hermano. Entonces Dios quiere que crezcamos poco a poco. Y al que se le da, hermano, se le va a demandar. Pero conforme es responsable, Dios le va dando más. Por eso no se enoje porque otros crecen. No se enoje porque otros prosperan. No nos enojemos, hermano, porque a otros les va como bien. Antes bien, yo iría y preguntar: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Quisiera aprender. Eso sería más noble de nuestra parte. Pero cuando tú encuentras a una persona que es sumisa, o sea que sabe sujetarse a las autoridades, sabe sujetarse a sus padres, entonces Dios ve esa actitud, la considera y dice: esta cualidad está creciendo en él, está creciendo en ella. Entonces ahora le voy a poner un cargo más. ¿Por qué? Porque está como que construyendo un músculo para que le caiga más responsabilidad. Y la responsabilidad es algo honorable para un administrador. ¿Sí está la iglesia conmigo? Entonces hay aspectos básicos, hermanos, que yo quisiera que pudiéramos entender de la mayordomía. Y los aspectos básicos, uno es, hermano, las cosas materiales y el otro es lo religioso. Entonces, en cuanto a lo material o en cuanto a lo que no es religioso, podemos ver, hermanos, que está el tiempo, el dinero. Dios nos ha dado un cuerpo, propiedades, un hogar, una familia, dones, talentos, habilidades. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha confiado? ¿Le ha dado tiempo? ¿Sí? ¿A todos nos ha dado tiempo? ¿Verdad que sí? ¿Dinero? ¿Sí? ¿Un cuerpo? ¿Qué hacemos con este cuerpo? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo controlamos o no lo controlamos? Cuando una coca nos gana más que el dominio que tenemos aquí. Es que no puedo dejar esto. Es que no estás controlando tu bello cuerpo que Dios te ha dado. Dile a tu vecino, dile: cuida tu bello cuerpo. En el aspecto religioso, los talentos que Dios nos ha dado, dones, talentos, ¿cómo los usamos? ¿Dónde los hemos guardado? ¿Dónde están enterrados los dones, los talentos que cada uno Dios le ha dado? Esas habilidades para administrar a alguien más. La palabra que se nos ha sido confiada, como lo dijimos hace rato. ¿Qué hacemos con este precioso mensaje de poder que se nos ha otorgado, que se nos ha confiado? ¿Qué hacemos, hermano? Es impresionante ver corazones tan duros que algo pasó en su vida, hermanos, como creyentes en el camino, y se quedaron varados. Tienen dones y no los usan. Tú no puedes pensar que no te van a pedir cuenta de eso. La Biblia dice que Dios dio esto y Él va a pedir. Por eso al principio leímos del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. En el ministerio, todo lo que sabemos y hacemos y conocemos del ministerio. ¿Cómo usted trabaja en su ministerio? ¿Lo hacemos con ganas, con deseo, con amor, con pasión? ¿O vamos renegando de lo que Dios nos ha dado? Porque todo proviene de Dios. ¿Sí está la iglesia todavía aquí conmigo? Entonces, yo puse unas preguntillas aquí, hermano. ¿Dónde está el ministerio que usted y yo antes teníamos? ¿Dónde está? Pregúntale a tu vecino y dile: ¿dónde está tu ministerio? ¿Dónde quedó el grupo familiar que antes liderábamos? ¿Dónde el sector que antes administrábamos? ¿Dónde el grupo de alabanza que antes guiábamos? ¿Dónde guardamos la enseñanza que antes le dábamos a los niños? ¿Dónde enterramos la enseñanza que antes le dábamos en la educación cristiana? ¿Dónde está el instrumento que antes tocábamos? ¿Dónde el micrófono que antes usábamos para predicar? ¿Por qué ya no le servimos a Dios como antes? Se nos ha olvidado que lo que Dios ha puesto en nuestras manos viene de Él. Entonces, no lo puedo nada más enterrar, no lo puedo dejar que se empolve. No, yo no le voy a dar cuentas a un predicador, ni a alguien que toca el bajo, ni que toca el piano. Yo necesito darle cuentas
al amo y Señor de mi vida. ¿Sí está la iglesia conmigo todavía aquí? Por esa razón, hermano, yo no puedo dejar que nadie me impida servir a Dios, porque no lo hago para usted, yo lo hago para Dios. Usted no viene a alabarme a mí, a aplaudirme a mí, usted viene a buscar de Dios, al igual que yo. Y por esa razón tenemos que agradar a nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, aunque somos administradores, no somos dueños. Vaya conmigo a Génesis 1:1. Ya estoy terminando. Génesis 1:1. Vea lo que dice aquí. En el principio, ¿qué dice Génesis? Creó que. Entonces, ¿qué ha creado Dios? Todo. Estas paredes, hermano, provienen del material que Dios creó, ¿sí o no? Así es. Quien le dio figura a estas paredes, se la dio porque la sabiduría y la inteligencia de Dios le fue depositada a esa persona para que supiera darle figura, medidas, contorno, todo, hermanos, para que se pudiera crear una casa. Todo proviene de Dios. Somos administradores, no somos dueños. Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10. Dice: porque mía es que toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Hasta los animales, hermano. Dios dice: todas esas bestias son mías. Todas, yo las hice. Ese tigre, hermanos, es de Dios. Ese perro que nos dio una sacudida hace un tiempo es de Dios. Todo Dios lo hizo, todos los animales. Pero ¿qué le parece Ezequiel 18:4? Dice: he aquí, ¿qué dice? Que todas las almas, ¿de quién son? ¿De quién es usted, hermano? Diga conmigo: soy de Dios. Soy un alma de Dios. ¿A poco no se siente gozoso de decir eso? Todas las almas son mías. Como el alma del pobre, así el alma del hijo es, el alma del padre, así el alma del hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe cuál es el alma que peca? El alma que es mala administradora del tiempo que le dieron. Dios nos da 24 horas para ir a trabajar, para dormir, para comer, para llevar a cabo las necesidades, pero no nos da tiempo para ir y pecar. Dios nos da tiempo para que sepamos regularlo, para que no vayamos a caer en un lazo del enemigo, para que no le vayas a dar todo tu tiempo al trabajo y a Dios le des las sobritas. Regulamos el tiempo para ser buenos. ¿Qué? Dígale a su vecino: ¿eres un buen administrador? Es que no me queda tiempo. No es que no nos quede tiempo, es que no sabemos administrarlo. ¿Sí o no? Muy bien. 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos nosotros, hermano, que no hayamos recibido? Todo proviene de Dios. Todo. Por eso, si Dios le ha dado a alguien mucho, es un don que Dios le ha dado, es un regalo para que pueda administrarlo, para que pueda ser de bendición en donde quiera que esté, tanto en su tiempo como en sus habilidades, sus aptitudes, su economía, porque Él no es el dueño, Él no es la dueña, pero yo quiero hacerme el dueño. Yo creo que yo soy el dueño y me glorío. Y ese es un problema grande, porque Dios dice: a ver, para empezar, ¿de quién es todo? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Y uno pudiera contestar: no, pues tú, Dios. ¿Y quién te dio la sabiduría y la inteligencia para hacer esto? No, pues tú. Entonces, ¿qué tienes que tú no hayas recibido? Termino con esto.
Estas palabras sabias que dijo Job. Que dijo Job ahí en capítulo 1, versículo 20 al 21. Job capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Qué dice, hermanos? Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo. ¿Qué traía Job cuando vino a esta tierra? ¿Y qué se llevó cuando se fue? Porque ¿de quién es todo? De Dios. Dios dice: ¿sabes qué? Te di esto para que pudieras echar mano de ello mientras que estabas ahí, pero se te acabó tu tiempo. El mío no, porque yo soy eterno. Así es el Señor. Pero se te acabó tu tiempo. Entonces ahora todo esto que tú tenías, alguien más será el administrador. ¿Cómo le parece esa noticia? No es para deprimirnos, no, es para que podamos nosotros, hermano, darle un buen uso y decir, cuando estemos allá arriba, llegando ahí a la presencia del Señor, Dios va a decir: bien, bien otra vez, buen. Y si cambiamos esa palabra siervo un poquito por mayordomo, administrador, porque se espera que el hombre de Dios sea un buen administrador, fiel delante de Dios. Si ve lo que cuenta, hermanos. Entonces hay que prepararnos, hay que analizar la palabra. ¿Cómo yo puedo ser un buen administrador? Pues voy a comenzar con lo poco o lo mucho que tengo. Llego a mi casa, le doy una arregladita a ese closet, hermano, que va a quedar, que hasta alguien se va a convertir. La esposa va a decir: Cristo vive y tú has resucitado por el poder de Dios. Por ahí comienza, en lo poco. Dígale a su vecino: comencemos en lo poco. Comencemos en lo poco, comencemos en lo poco. Este mes va a ser mes, hermanos, que vamos a estar hablando de este tema. Invite a alguien, traiga a alguien. Esto nos va a ayudar mucho, hermanos, a seguir creciendo. Le doy un panorama más amplio todavía. Dios quiere que esta congregación todavía, hermano, avancemos a otro nivel, pero hay que trabajar fielmente en lo que tenemos. Hay que ser responsables con lo que tenemos. Hay que saber administrar la casa que Dios nos ha dado. Y yo creo que Dios va a seguir añadiendo más y más y más. Y Dios nos va a bendecir grandemente porque Él así lo anhela.